¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Roberto Alejandro Cruz Morales. Agradezco al comité organizador el que me permitan continuar presentando pláticas en sus cursos. Y estamos actualmente en el 11º curso monográfico de mama. Y hoy vengo a platicarles un poco acerca de la enfermedad metastásica, entre paréntesis vamos a mencionar atípica en el cáncer de mama, y ya lo veremos por qué. Los objetivos que tengo con ustedes en esta plática es conocer los sitios de enfermedad metastásica atípica y ejemplificarlos con algunos casos. Haciendo una pequeña comentario es ese pequeño moño que muchas veces se utiliza de color rosa cada que se está haciendo énfasis en recordar a todos aquellos pacientes que tienen cáncer de mama. Fue utilizado por primera vez en el otoño de 1991 en una fundación de Susan Komen y se utilizó por primera vez en el maratón de Nueva York. Hablando un poquito ya del tema, quiero comentarles que el cáncer de mama es una enfermedad histológicamente compleja. Ustedes lo estarán viendo en su práctica diaria, que actualmente la medicina se tiene que ir convirtiendo en una medicina más personalizada. Tenemos que irnos enfocando en el concepto de atender a un paciente como una unidad o como un individuo. Y el cáncer de mama es una enfermedad histológicamente compleja porque intervienen muchos factores como los que estamos aquí señalando en la diapositiva. Tenemos un cáncer de mama que puede ser multifocal, puede ser multicéntrico, que puede tener invasión linfovascular o no la puede tener, que dentro de sus tipos histológicos tenemos un carcinoma que domina, como es el carcinoma ductal infiltrante, y en segundo lugar tenemos el carcinoma lobulillar infiltrante. Tenemos algunos factores de riesgo como la obesidad que hacen que el cáncer de mama sea una enfermedad pues compleja. Y en esta diapositiva quiero continuar ejemplificando por qué el cáncer de mama eh, se comporta de esta manera. En la imagen, en una mastografía, por ejemplo, nosotros podemos visualizar que el comportamiento o la presentación de un cáncer puede ser por una distorsión, se puede comportar como un nódulo, puede ser un ganglio axilar como el único dato de un cáncer de mama, se puede comportar como una asimetría, el cáncer inflamatorio, por ejemplo, de mama, donde podemos observar un engrosamiento de la piel. El cáncer también puede ser representado o el dato que nos habla de que ahí está sucediendo una neoplasia son las microcalcificaciones. Todo este bosquejo de patrones que nosotros visualizamos en un estudio de mastografía nos habla entonces de la complejidad que tiene el cáncer de mama. Y en este pequeño esquema que tenemos acá, podemos visualizar la unidad ducto lobulillar terminal, que es el sitio en donde se desarrolla el cáncer de mama. Y que eh, el, pues la imagen o el aspecto en donde empiezan a suceder todos esos cambios para convertirse en un carcinoma ductal infiltrante es estas pequeñas células que están recubriendo estos conductos, ¿verdad? Células epiteliales que están mezcladas con algunas otras células como las que represento aquí en color amarillo, que son células mioepiteliales y que están haciendo que exista un cierto contracción del conducto para avanzar cualquier sustancia o líquido que pudiera estar en el interior. ¿Ok? El carcinoma lobulillar, por ejemplo, tiene un patrón específico de infiltración. No hace una masa
en la mayoría de los casos, como sí lo hace el carcinoma ductal infiltrante. En el ublillar infiltrante es ese patrón que hemos conocido desde hace mucho tiempo como patrón en fila india, en donde todas esas células neoplásicas van siendo, si bien un poco más organizadas en el trayecto que van recorriendo, van infiltrando de una forma menos específica el conducto y van realizando infiltración a los tejidos adyacentes. Debemos entender también por qué estamos hablando de enfermedad metastásica. Es que la mortalidad en los pacientes con cáncer de mama, una de las causas más importantes que llevan al fallecimiento de todos nuestros pacientes es esta precisamente, la enfermedad metastásica. Dependiendo las revisiones o artículos que ustedes revisen, podrán encontrar que desde el 45 hasta el 90% de las causas de mortalidad son debidas a la enfermedad metastásica. Algunas otras causas de mortalidad en los pacientes oncológicos en general pueden ser los procesos infecciosos por todo ese manejo de tratamiento de quimioterapia que hacen que disminuyan las defensas en este tipo de pacientes y entonces los procesos infecciosos actúan de una forma importante para llevar al fallecimiento de los pacientes. En cuanto a la enfermedad metastásica, por ejemplo, tenemos aquí algunos datos en donde la infiltración linfangítica pulmonar representa un 13% como causa de fallecimiento o de mortalidad en este tipo de pacientes. Los nódulos pulmonares masivos, esos pacientes que cuando les hacemos una placa simple de tórax o una tomografía para ir llevando el control o la vigilancia de nuestros pacientes con cáncer de mama, pues nos muestran múltiples nódulos dispersos bilaterales que afectan gran parte del parénquima pulmonar, ¿sí? Y que obviamente eso lleva a una insuficiencia pulmonar, insuficiencia respiratoria y finalmente el paciente fallece y tenemos datos del 4%. La enfermedad metastásica hepática representaría en algunos artículos hasta el 14% como una causa de muerte en pacientes con cáncer de mama. La infiltración cerebral en un 8% y la infiltración al pericardio en un 4%. Algunos datos que vamos a recordar brevemente es que el carcinoma ductal infiltrante representa entre un 85 y un 90% de todos los cánceres de mama. Y el segundo en la lista es el ublillar infiltrante, que representa aproximadamente de un 8 a un 10%. Algunos otros datos que tenemos también es que 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida va a padecer cáncer de mama y el riesgo que muestran estos pacientes es de 12.5% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Y es que una vez que la paciente ya llega con nosotros con un diagnóstico de cáncer de mama, de todas las pacientes que ustedes logran ver en su consulta, más del 50% va a tener una recaída una vez hecho el diagnóstico. Ahora, otros datos interesantes que debemos conocer es que al momento del diagnóstico, cuando la paciente llega con ustedes y ustedes en imagen diagnostican un cáncer de mama, el 30% van a tener ya infiltración ganglionar, que generalmente es locorregional y es a nivel de la axila. De todos estos pacientes que llegan al momento del diagnóstico ya con un cáncer de mama, ellos en un porcentaje del 3 al 10% van a mostrar ya actividad metastásica a distancia. Ahora, durante la enfermedad, los pacientes en un 20 a un 30% durante el transcurso de su enfermedad van a desarrollar también enfermedad metastásica. Y es que actualmente se ha estudiado mucho acerca de los fenotipos moleculares del cáncer de mama y los fenotipos más
estudiados y que conocemos actualmente, luminal A, luminal B, el HER2-neu y el triple negativo, nos dan una predilección por afectar algún órgano en especial y dar metástasis. Por ejemplo, los luminal A y B tienen su sitio predilecto hacia el hueso, ¿sí? El tiempo de aparición en este tipo de pacientes que tienen cáncer de mama luminal pueden tardar incluso hasta 10 o 20 años en el transcurso de toda su evolución del cáncer de mama y desarrollar entonces una actividad metastásica. El tiempo de sobrevida está aquí representado, puede ser para el luminal A de 2.2 años y el luminal B de 1.6 años. En cuanto al HER2-neu, el órgano que tiene predilección por dar metástasis es hacia el hígado. Y se ha visto que estos pacientes, dentro de los primeros 5 años, es cuando vamos a encontrar actividad metastásica. El tiempo de sobrevida en este tipo de pacientes es un promedio de 7 meses. En cuanto al triple negativo, que es uno de los tipos de mayor agresividad del cáncer de mama, se ha visto que tiene predilección por el pulmón y por el sistema nervioso central, que el tiempo de aparición de actividad metastásica una vez que se hizo el diagnóstico puede ser menor a los 5 meses y que la sobrevida también es peor en este tipo de pacientes y puede ser menor a los 5 meses. Y algo importante o algo también que se ha visto en la literatura y que se ha documentado es que el momento de mayor riesgo para desarrollar una enfermedad metastásica una vez que se tiene cáncer de mama es en los primeros 2 a 3 años a partir del diagnóstico. Y es que entonces la enfermedad metastásica, dependiendo del tipo histológico y de algunos muchos otros factores que intervienen para que se dé la enfermedad metastásica, sabemos, por ejemplo, que los sitios más frecuentes son los ganglios, generalmente locorregionales a nivel de la axila, es el hueso, el hígado, el pulmón y el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde tenemos pacientes con enfermedad metastásica por cáncer de mama y a nivel del parénquima pulmonar podemos observar primero ocupación del espacio pleural por líquido, pulmón colapsado por obstrucción bronquial de una masa metastásica que estaba condicionando este colapso del pulmón. Y en este pulmón colapsado visualizamos esta pequeña lesión nodular que es enfermedad metastásica que está afectando. En cuanto a la enfermedad metastásica pulmonar, por ejemplo, los patrones que nosotros podemos apreciar puede ser el nódulo solitario, se puede mostrar como un nódulo solitario, puede ser como en la mayoría de los casos como múltiples nódulos dispersos bilaterales que están afectando el parénquima. La carcinomatosis linfangítica también es una de las formas de presentación de enfermedad metastásica pulmonar y de acuerdo a algunos estudios que son llevados en pacientes con cáncer y que se les hizo autopsia, hasta en el 80% de estos pacientes con cáncer de mama muestran algún grado de carcinomatosis linfangítica. Otros tipos de enfermedad metastásica pulmonar es la endobronquial y en muchos otros casos también es muy importante que sepamos reconocer que existen consolidaciones pulmonares que no son procesos neumónicos, que no son procesos infecciosos o inflamatorios, que el cáncer de mama también puede dar este tipo de patrón de consolidación. En cuanto a la enfermedad hepática, que es otro de los sitios frecuentes de enfermedad en cáncer de mama, tenemos que la autopsia en este tipo de pacientes ha mostrado que hasta un 60-70% de ellos tiene algún grado de enfermedad metastásica que incluso no se documentó mientras el paciente tenía vida. Algunos artículos, algunas investigaciones han descrito que la resonancia magnética es uno de los métodos importantes en cuanto a detectar metástasis hipervasculares de cáncer de mama y se ha correlacionado
que este tipo de enfermedad hipervascular metastásica hepática puede predecir qué paciente va a progresar y cuál paciente tiene menos riesgos de progresar en su enfermedad. En cuanto a los ganglios, miren, aquí tenemos una imagen de un ganglio metastásico a nivel axilar del lado izquierdo, y un dato importante que debemos nosotros conocer es que la enfermedad ganglionar es un indicador de enfermedad metastásica. Y está escrito que más de 4 ganglios de aspecto metastásico nos van a predecir un alto riesgo de que este paciente desarrolle en algún momento enfermedad metastásica a distancia. Otro tipo de situaciones que debemos conocer es que la enfermedad metastásica se comporta diferente entre un paciente joven y un paciente adulto. El paciente joven, desafortunadamente, muestra tipos de cáncer de mama mucho más agresivos, como es el caso de esta paciente, una paciente joven, 32 años, que visualizamos enfermedad metastásica mediastinal, enfermedad de derrame pleural por infiltración a la pleura, lesiones a nivel de la región axilar, la pared torácica, y algunas lesiones que mostraba esta paciente en los tejidos blandos. Es paciente joven, un paciente que desgraciadamente muestra cánceres de mama mucho más agresivos. Ahora sí, en cuanto a la enfermedad metastásica atípica, sabemos nosotros que existen lugares que son menos habituales o poco frecuentes que se desarrolle enfermedad metastásica. Estos lugares en donde se desarrolla este tipo de enfermedad los tenemos aquí enlistados: pericardio, gastrointestinal, el genitourinario, el peritoneo, el retroperitoneo y también el sistema musculoesquelético. Este es un estudio realizado por Marilyn y colaboradores en donde estudiaron 2.605 pacientes con cáncer de mama. Los separaron y estudiaron a este grupo de pacientes separándolos por carcinoma lobulillar infiltrante o carcinoma ductal infiltrante. Los datos que ellos observaron fue que de todos esos pacientes el 14% representó carcinoma lobulillar y el 86% fue ductal infiltrante. Los datos en porcentajes que tenemos aquí mencionados para el carcinoma lobulillar infiltrante nos dice que hay mayor riesgo de tener enfermedad gastrointestinal, de tener mayor enfermedad ginecológica, del peritoneo o del retroperitoneo e incluso suprarrenal, cuando se tiene un carcinoma lobulillar infiltrante, que cuando es un carcinoma ductal infiltrante, como lo tenemos aquí representados por estos porcentajes de donde es mayor en el lobulillar infiltrante. Bien, hablemos ahora sobre el primer sitio poco frecuente de enfermedad metastásica por cáncer de mama, es el pericardio. Algunos datos generales que debemos conocer es que generalmente en la bolsa pericárdica tenemos líquido pericárdico normal que puede tener un volumen de un 10 hasta 50 mililitros de líquido pericárdico, que permite el movimiento sin tanto fricción de las dos hojas pericárdicas, que es un plasma ultrafiltrado el que está corriendo en este espacio. ¿Por qué hablamos del líquido pericárdico? Porque generalmente la infiltración que hace el cáncer de mama al pericardio provoca la producción, el incremento de líquido, y es por eso que estamos comentándolo de esta forma. Bien, el derrame pericárdico entonces puede ser o puede tener un origen idiopático hasta en el 50% de los casos. Cuando es condicionado por cáncer, se habla de un porcentaje del 10 al 25%. Los tipos de cáncer que provocan derrame pericárdico son los enlistados aquí, en donde incluimos al cáncer de mama.
La evaluación que se hace para medir el derrame pericárdico es leve cuando es menos de 10 milímetros entre la separación que existe entre una hoja pericárdica a la otra, moderado cuando es de 10 al 20 y severo cuando es mayor a los 20 milímetros de separación entre estas hojas. Algo importante que debemos entonces también mencionar es que el derrame, cuando ustedes ven un derrame en uno de sus estudios de imagen y es moderado, es severo o tiene clínica de un tamponade pero sin datos inflamatorios, este tipo de derrame tiene un mayor riesgo de que la etiología sea neoplásica. Bien, aquí tenemos un paciente femenino de 32 años con un carcinoma ductal infiltrante y la imagen en placa simple de tórax nos permite visualizar rápidamente un incremento en las dimensiones del corazón. ¿Sí? Obviamente esto condicionaba dificultad respiratoria al paciente. La tomografía nos permite hacer un mejor análisis de que el incremento en las dimensiones del corazón está dado por la ocupación líquida del espacio pericárdico, como aquí lo estamos mostrando en este corte coronal. Estaba asociado, sí, un derrame pleural y atelectasias, y la medida de separación que hay entre la hoja pericárdica parietal y la visceral y la parietal o fibrosa, nos mencionaba que era un derrame pericárdico severo. Ahora, la infiltración al pericardio puede ser por una causa tumoral directa, por un tumor que esté cercano y que esté infiltrando directamente al pericardio, o por infiltración metastásica hematógena, como lo puede hacer el cáncer de mama. Otro dato a recordar aquí en esta plática es que existe una recurrencia de un derrame entre un 40 y un 70% cuando nosotros evaluamos un paciente y le diagnosticamos un derrame severo. Entonces, hay una posibilidad, cuando es un derrame severo neoplásico, ¿verdad? El paciente tiene altas posibilidades de presentar recurrentemente derrames pericárdicos. Aquí tenemos imágenes del paciente que estábamos revisando en la diapositiva anterior. Hacer mención que el pericardio tiene un grosor que puede variar desde 0.7 a 2 milímetros. Ese es el grosor normal del pericardio. Que la distribución que puede presentar este derrame pericárdico puede ser circunferencial cuando ocupan la mayor parte de todo ese espacio pericárdico, o puede ser loculado cuando únicamente hay una pequeña zona focal de ocupación del espacio pericárdico por líquido. La ecografía, sin duda alguna, es uno de los métodos que permite hacer un análisis también y evaluar la separación que hay entre estas hojas pericárdicas, y la medida se debe de hacer en la fase final de la diástole para obtener un mejor resultado de nuestras medidas que estamos realizando. Algo importante que debemos entender también en un paciente oncológico que tiene un derrame pericárdico es que no todos esos pacientes, la causa del derrame pericárdico es meramente tumoral. Hay otras situaciones que debemos tener siempre presentes cuando encontramos este tipo de pacientes. Esto quiere decir que 2/3 de los pacientes que tienen un tumor ya primario, la causa del derrame pericárdico puede ser debido a la radioterapia, a la cardiotoxicidad por la quimioterapia o incluso por infecciones oportunistas. Otro de los sitios en donde se da enfermedad metastásica poco frecuente es el gastrointestinal.
Aquí tenemos que hay una incidencia del 5% de enfermedad metastásica al aparato gastrointestinal por el cáncer de mama. La incidencia en autopsias, hay varios estudios que lo reflejan así, en donde una vez que fallece el paciente y que se da la autorización para poder realizar una autopsia, se ha encontrado que hay de un 20 a un 43% de enfermedad metastásica gastrointestinal al momento de realizar una autopsia o un estudio histopatológico post-mortem. Los sitios más frecuentes que se ven involucrados con enfermedad metastásica por cáncer de mama es el estómago, el intestino delgado, el colon y el recto. Algunos estudios que comentamos aquí mencionan que la mayor cantidad de pacientes que hacen enfermedad metastásica al aparato gastrointestinal es debido al carcinoma lobulillar infiltrante, como lo reportan estos autores, en donde, por ejemplo, aquí reportan un 74% de todos los pacientes que ellos vieron fue debido a carcinoma lobulillar infiltrante y el resto fue por un ductal. Aquí en otro estudio con 35 pacientes, el 97% de estos pacientes fue debido al carcinoma lobulillar. Y en este otro estudio con 53 pacientes, 64% de todos estos pacientes, la enfermedad metastásica gastrointestinal fue debida al carcinoma lobulillar infiltrante. Esta es una imagen de un paciente de ahí del instituto, femenino de 45 años, con carcinoma lobulillar infiltrante, quien refería palparse un nódulo en la mama de 1 año de evolución. Este paciente también tuvo durante el transcurso de su enfermedad un cuadro que se comportó como una oclusión intestinal. Cuando se le realizó la imagen por tomografía, el paciente cursaba con un deterioro renal, motivo por el cual el estudio se realizó en fase simple. Sin embargo, se logró detectar en el estudio cómo esta asa de intestino delgado a nivel de ilion distal mostraba contenido líquido en su interior y llegando a un punto en donde se observaba una alteración para el paso del líquido por una obstrucción secundario a un engrosamiento de la pared del asa intestinal. En el corte coronal hicimos esta reconstrucción en donde logramos visualizar esta es el asa de intestino delgado de ilion distal que mostraba un engrosamiento de la pared y que era la causa que condicionaba el proceso obstructivo, motivo por el cual el paciente fue llevado a cirugía, se hizo resección parcial de ese segmento y se documentó histopatológicamente que era secundario a infiltración por cáncer de mama. En cuanto al tipo de infiltración que puede dar el cáncer de mama hacia las asas intestinales, pueden haber dos patrones. Un patrón que puede ser en capas, en donde está infiltrando todas esas capas de forma longitudinal y que se asemeja a una linitis plástica. Esto lo hace con mayor frecuencia el carcinoma lobulillar infiltrante. Otro patrón que puede condicionar la enfermedad metastásica en las asas intestinales es la formación de una masa y esto lo hace con mayor frecuencia el carcinoma ductal infiltrante. Otro de los órganos poco frecuentes que se ven afectados por el cáncer de mama con enfermedad metastásica es el páncreas. Se ha visto que de forma muy general cualquier neoplasia sólida que pueda dar metástasis al páncreas lo puede afectar hasta en un 5%. Mientras que si nos vamos específicamente al cáncer de mama, se ha visto que la infiltración al páncreas representa únicamente menos del 3%.
Algo importante que debemos ir visualizando cuando vemos una imagen generalmente de tomografía, que es el medio más utilizado para darle seguimiento a los pacientes oncológicos, es que una lesión en páncreas puede imitar, puede semejar un cáncer primario de páncreas, y entonces tenemos que ir caracterizando la lesión para poder conjugar junto con los datos clínicos y ir considerando cuándo puede ser un cáncer primario de páncreas, un segundo primario en el momento en que se está haciendo el estudio, o cuándo considerar que pueda corresponder a enfermedad metastásica por el cáncer de mama. Los tumores primarios que dan actividad metastásica al cáncer de páncreas es el riñón, el colon y el pulmón. En este estudio realizado en 20 pacientes, nuevamente se vio que el carcinoma lobolillar infiltrante es el que muestra una mayor porcentaje de casos para dar infiltración al páncreas. Aquí tenemos el caso de uno de los pacientes del instituto que se presentó y hacerse su tomografía de seguimiento. Es un paciente femenino de 50 años. Este es un paciente con carcinoma ductal infiltrante que lleva 2 años después del momento del diagnóstico, y al realizarle su estudio de tomografía visualizamos cambios morfológicos y cambios en la densidad del páncreas. Vean cómo tiene un aspecto totalmente heterogéneo con pequeñas lesiones hipodensas. Incluso uno pensaría que este páncreas definitivamente no es normal, no tiene un aspecto habitual como habitualmente se ve en los estudios de tomografía. Y finalmente era un paciente que a los 2 años mostró estos cambios y se documentó enfermedad metastásica al páncreas. Los patrones que puede mostrar la enfermedad metastásica al páncreas puede ser un patrón solitario, una única lesión, que representa en un 50 o un 70% de estos patrones. Puede ser multifocal, como es el caso que estamos visualizando nosotros, en donde son muchas las lesiones que están infiltrando al páncreas y que representa de un 5 a un 10%, o un patrón difuso, en donde las lesiones pueden representar un 15 a un 44% de los casos. Aquí tenemos otro paciente, una paciente femenina, 41 años, carcinoma ductal infiltrante. 2 meses después del diagnóstico de cáncer de mama, se visualizó en un estudio de seguimiento del paciente cómo hay una pérdida completa de la morfología del páncreas, con la presencia de zonas de lesiones, algunas de ellas mucho más definidas en cuanto a sus contornos de lesiones hipodensas que afectaban definitivamente el páncreas, ¿sí? El aspecto que muestran generalmente las lesiones metastásicas hacia el páncreas por un cáncer de mama, generalmente son lesiones hipodensas que muestran un realce anular y que muestran o que persisten con un centro hipodenso. Si fuese únicamente una sola lesión, aquí es donde entramos en conflicto de saber si tenemos un cáncer de páncreas primario o tenemos una enfermedad metastásica. Algunos de los puntos que debemos ir conjugando para hacer esta diferenciación es definitivamente la clínica y los laboratorios que nos permiten irnos enfocando en cuál puede ser la posibilidad diagnóstica. Y algo que debemos recordar es que el adenocarcinoma de páncreas, que es el tumor más frecuente primario del mismo, se presenta en un 85 al 95% de los casos en la 6ª y 8ª década de la vida, que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y que la mayoría de todos estos cánceres primarios de páncreas, en el 70%, están ubicados a nivel de la cabeza del páncreas. Estos datos pudieran
de alguna forma irnos orientando a pensar cuándo puede ser un adenocarcinoma de páncreas o cuándo puede ser una enfermedad metastásica por cáncer de mama. En cuanto a la infiltración genitourinaria por cáncer de mama, tenemos que las incidencias en algunas series clínicas nos reportan de un 2 a un 5%, que definitivamente en la autopsia, cuando se tiene un estudio histopatológico post-mortem en pacientes que fallecieron por cáncer de mama, definitivamente que el rango, el porcentaje es mucho mayor. 36 a un 52% de pacientes que fallecieron por cáncer de mama se les encontró algún tipo de infiltración metastásica al aparato genitourinario y que en la mayoría de todos estos casos fue por un carcinoma lobulillar infiltrante. Los órganos que se ven más afectados por cáncer de mama es el ovario, que da generalmente una masa sólido quística y que generalmente es bilateral. El útero es otro de los órganos que también puede tener enfermedad metastásica en donde se ve afectado el miometrio. En algunos estudios, por ejemplo, Winston y colaboradores hablan de afección a los anexos en un 21% de pacientes que tuvieron cáncer de mama. Otro de los sitios esperados para enfermedad metastásica por cáncer de mama es el cérvix. Este representa del 0.8 al 1.7% de que exista enfermedad metastásica al cérvix. Este es el caso de un paciente femenino, 45 años, carcinoma lobulillar infiltrante, en donde ustedes pueden visualizar imágenes de tomografía en fase contrastada con líquido de ascitis y estas lesiones que representan los ovarios en donde han perdido la morfología, han perdido su aspecto habitual que se muestran generalmente en una tomografía, han incrementado en dimensiones y cuando ustedes tengan este tipo de lesiones en un paciente que tiene el antecedente de cáncer de mama, indudablemente siempre hay que pensar en enfermedad metastásica. En algunos estudios por autopsia se ha mostrado que los ovarios han mostrado afectación en un porcentaje del 2 al 23%. Este estudio realizado por Petru y colaboradores nos comentan que el peor pronóstico de la enfermedad metastásica al ovario es cuando el tumor primario está extraabdominal. Cuando viene de algún otro sitio lejano, fuera de la cavidad abdominal y da enfermedad metastásica al ovario, este tipo de pacientes tienen un peor pronóstico para la sobrevida, mostrando datos de sobrevida a los 5 años de menos del 10%. Algunos otros datos, por ejemplo, aquí en Webb y colaboradores en la clínica Mayo nos reportan una sobrevida a los 5 años del 8.5% de enfermedad metastásica al ovario por cáncer de mama. Ahora, este es un dato también importante que debemos tomar en cuenta. Curtin y colaboradores nos hacen un breve mensaje o comentario en donde el paciente que tiene cáncer de mama y en el transcurso de su evolución, de su enfermedad, tienen la aparición reciente de una masa pélvica, hay una relación del 3 al 1 de que esa masa pélvica pueda ser un cáncer primario más que una enfermedad metastásica por el mismo cáncer de mama. Esto es un dato que nos comparten Curtin y colaboradores y que hay que tener presente de que no todo puede ser enfermedad metastásica cuando tenemos una masa pélvica de reciente aparición. Les presento aquí este caso, también me parece interesante. Es una paciente femenina de 45 años con un carcinoma lobulillar infiltrante que lleva 5 años
desde el diagnóstico. Se le hizo un estudio a este paciente en donde desde el primer momento en que se le hizo el diagnóstico de cáncer de mama, ella ya tenía el antecedente de miomatosis uterina. 5 años después de su diagnóstico de cáncer de mama, el paciente continuó teniendo sintomatología abdominopélvica. Por el antecedente de la miomatosis uterina, se realizó estudios en donde tenemos cortes de tomografía sagital y axial, en donde vemos definitivamente una pérdida de la morfología del útero con un aspecto globoso, con un incremento en sus dimensiones, y en donde definitivamente estaríamos concordando que pudiera tratarse de enfermedad por miomatosis. Sin embargo, el paciente se sometió a un PET-CT y el estudio de PET-CT dentro de este útero con miomas pudo captar y hacernos notar que habían sitios muy específicos focales en donde había un incremento de la captación del radiofármaco. Este paciente definitivamente fue llevado por toda la sintomatología a una histerectomía y en el análisis histopatológico se observó infiltración metastásica al útero por cáncer de mama. Otro de los órganos implicados en la enfermedad metastásica es las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos que las glándulas suprarrenales, una lesión que documentamos en un paciente con un antecedente de cáncer, puede representar hasta un 4 a un 6% de las lesiones encontradas en el seguimiento de un paciente. Los tipos de cáncer que dan enfermedad metastásica a estos órganos son el pulmón, la mama, el estómago, el melanoma y el linfoma. Se ha visto algo muy importante que debemos documentar, que el 50% de toda esa enfermedad metastásica a la glándula suprarrenal siempre va a ser bilateral. Otro dato que debemos comentar es que el 50% de las lesiones suprarrenales en un paciente oncológico van a ser benignas. Entonces, estamos en la mitad, 50 y 50 de posibilidades. Es por eso que debemos hacer un buen estudio para caracterizar la lesión y tratar de comentar y de hacer un diagnóstico un poquito más preciso de saber si es una lesión benigna o es maligna. Aquí tenemos dos casos, dos pacientes. El primer paciente es un femenino de 63 años con carcinoma lobulillar infiltrante. Vean, aquí está señalada con esta flecha la glándula suprarrenal del lado izquierdo y la glándula suprarrenal del lado derecho. Las dos han perdido su morfología, están incrementadas en sus dimensiones, tienen un aspecto heterogéneo con áreas hipodensas. Aquí entonces se documenta cómo podemos acercarnos al diagnóstico de sospecha de que sea enfermedad metastásica. Primero, porque la afección es bilateral y en los estudios contrastados de tomografía para estudiar la glándula suprarrenal, vemos que en la TAC simple habitualmente la densidad que va a mostrar la glándula siempre va a ser mayor a las 30 unidades Hounsfield. Cuando hacemos entonces nosotros nuestro análisis de lavado, tanto absoluto como relativo, vamos a observar que el lavado absoluto es menor al 60% y que el lavado relativo también va a ser menor al 40%. Lesiones que debemos tomar siempre en cuenta cuando encontramos una masa, una lesión suprarrenal en un paciente oncológico es pensar en un incidentaloma, en un adenoma y definitivamente en la actividad metastásica por el cáncer de mama que ya es conocido. Aquí vean, son las glándulas suprarrenales, vean cómo el incremento en sus dimensiones es significativa, el aspecto heterogéneo con muchas áreas hipodensas. El riñón es otro de los órganos en donde se ve enfermedad metastásica. Los cánceres primarios que dan metástasis al riñón puede ser el melanoma, el pulmón, la mama, el estómago, la leucemia y el linfoma. Si bien
la enfermedad metastásica al aparato urinario es poco inusual o es poco frecuente, el riñón es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado. En un estudio documentado mencionan que el riñón se ve afectado en un 11 a un 27%, la vejiga de un 2,4 a un 5% y el uréter del 1 al 9%. El comportamiento que va a mostrar la enfermedad metastásica al riñón debido al cáncer de mama son por múltiples masas sólidas y podensas y generalmente están afectando la corteza o la unión córtico-medular. Este es un paciente femenino, 41 años, carcinoma ductal infiltrante, con 5 años después del diagnóstico, en donde en esta imagen coronal de la tomografía contrastada nos permite visualizar el reforzamiento del parénquima renal y algunas zonas, algunas imprecisas en sus contornos y algunas otras más nodulares, hipodensas y con un discreto realce periférico. Este es el aspecto de enfermedad metastásica por cáncer de mama. En cuanto al peritoneo, el peritoneo, si bien es uno de los órganos que pueden estar involucrados por enfermedad metastásica, generalmente por tumores primarios dentro de la misma cavidad abdominal, como es el colon, el cáncer en el apéndice, el cáncer de estómago, de páncreas y de ovario. También tumores primarios extraabdominales, como son la mama y el cáncer de pulmón, pueden dar infiltración al peritoneo. Se habla de que cuando hay infiltración al peritoneo ya es una enfermedad avanzada con muy pocas posibilidades de sobrevida, como lo reportan algunos artículos mencionando que la sobrevida puede ser de 6 a 15 meses en pacientes que ya muestran carcinomatosis peritoneal. La incidencia que muestran el cáncer de mama de infiltrar el peritoneo y dar una carcinomatosis peritoneal es de un 3%. Winston nos habla en algún momento de estudios por autopsia en donde el peritoneo se ve con algún tipo de infiltración metastásica por cáncer de mama de hasta un 30%. Este pequeño esquema que hicimos nos habla sobre células tumorales del tumor primario. Podemos hablar de un cáncer de mama que de alguna forma hematógena o linfática van a parar a la cavidad peritoneal y entran en contacto con el mesotelio, con estas pequeñas células mesoteliales, y al entrar en contacto empiezan a modificarlas, hacen que estas células se separen en su unión y dejen un espacio libre por el cual estas células neoplásicas empiecen a infiltrar la membrana basal y definitivamente el tejido subperitoneal, condicionando la formación de un implante metastásico en el peritoneo. Aquí tenemos el caso de un paciente femenino, 45 años, carcinoma lobulillar infiltrante, 5 años después del diagnóstico, en donde en esta representación coronal visualizamos todo este aspecto sólido que está infiltrando el peritoneo, algunas otras lesiones aisladas también y que están asociadas con líquido libre. En el corte axial nosotros podemos visualizar cómo existe esta pequeña patrón sutil reticular de incremento de la densidad del peritoneo, que en algún momento llega a coalescer y a formar grandes masas. Aquí tenemos otro paciente femenino, 45 años, en donde desarrolló estos implantes por carcinomatosis peritoneal. Generalmente el cáncer de mama nos da este tipo de lesiones hipodensas que no realzan habitualmente con el medio de contraste y que generalmente están ocupando la cavidad abdominal, desplazan algunas estructuras adyacentes o incluso
las empiezan a infiltrar, como es el caso de esta asa intestinal. El retroperitoneo es otro de los sitios de enfermedad metastásica por cáncer de mama. Y en este estudio realizado por Cintia y colaboradores de 510 pacientes, vieron que el sistema involucrado más frecuente fue el gastrointestinal en un 6.9% y le siguió el linfático en 3.8%. Dentro de la enfermedad metastásica ganglionar, los ganglios del mesenterio y los retroperitoneales fueron los más frecuentemente afectados. El patrón que puede mostrar puede ser cuando hay infiltración metastásica al retroperitoneo, puede ser por infiltración a ganglios y formar una adenopatía, o por infiltración al tejido graso del retroperitoneo y formar un patrón de fibrosis. Se ha visto que el carcinoma lobulillar infiltrante representa la mayor parte de los casos que dan enfermedad al retroperitoneo más que el ductal infiltrante. Y se menciona también que la enfermedad del cáncer de mama generalmente es una enfermedad avanzada con múltiples sitios de enfermedad metastásica a diferentes órganos cuando el retroperitoneo se ve afectado de forma simultánea. Este es el caso de un paciente de 39 años, carcinoma ductal infiltrante, triple negativo, 3 años después del diagnóstico. En los estudios realizados al paciente de seguimiento, tomografía de abdomen contrastada, ustedes pueden visualizar la presencia de estos ganglios retroperitoneales intercabo-aórticos con pérdida de la morfología, bordes irregulares, un aspecto hipodenso. En un corte más inferior podemos visualizar ganglios retroperitoneales paracabales y látero-aórticos, ¿sí? También con el mismo aspecto, hipodensos, pérdida de su morfología y un aspecto hipodenso. Algo que debemos comentar es que generalmente lo más frecuente es que cuando ustedes tengan un paciente con cáncer de mama y de actividad metastásica al retroperitoneo, los ganglios retroperitoneales generalmente miden menos de 2 centímetros. Tenemos este otro caso de un paciente con cáncer de mama, en donde otro patrón que puede suceder por enfermedad metastásica por cáncer de mama hacia el retroperitoneo es un conglomerado ganglionar. Debemos entender por conglomerado ganglionar cuando se juntan más de 3 ganglios entre ellos y pierden los límites entre cada uno de ellos y forman un conglomerado. Entonces, este es un paciente con cáncer de mama que se le hizo un estudio de PET-CT para darle seguimiento a su enfermedad y vean cómo la captación de radiofármacos se está localizando en el retroperitoneo por crecimientos ganglionares y que forman conglomerados. En esta imagen coronal pueden visualizar toda la actividad metastásica que llamaba mucho la atención en este paciente, que fuera totalmente ganglionar todo el compromiso que mostraba esta paciente con cáncer de mama, siendo mucho más visible o de mayor compromiso o extensión los ganglios retroperitoneales, pero también había mediastinales y algunos de ellos incluso a nivel del cuello. Tenemos también otro de los sitios de enfermedad metastásica por cáncer de mama, el aparato musculoesquelético. Aquí vamos a hablar directamente sobre músculos. La afección de un músculo por enfermedad metastásica por cáncer de mama es poco frecuente, poco común, y se habla del 1%. Tumores primarios que causan infiltración a estos músculos puede ser la leucemia, el linfoma, el melanoma, tiroides, gastrointestinal, próstata, pulmón, mama y el páncreas. Todos ellos pueden dar actividad metastásica a diferentes músculos.
Se ha hablado de algunos factores fisiológicos que hacen que el músculo como tal sea resistente a la enfermedad metastásica. Y dentro de esos factores fisiológicos son el flujo sanguíneo, la presión, el movimiento que habitualmente tiene de contracción el músculo y el metabolismo que muestran las células musculares. Cuando hay enfermedad metastásica a algún músculo, es porque es una neoplasia de cáncer de mama muy agresiva o que la enfermedad está muy avanzada y hay muchos otros órganos involucrados con enfermedad metastásica. Si fuentes y colaboradores, por ejemplo, nos dicen que el 29% de la enfermedad metastásica al músculo se puede observar en autopsias de pacientes que fallecieron por cáncer de mama. Los sitios o los músculos o los grupos musculares que se ven mayormente afectados por enfermedad metastásica en pacientes que tienen cáncer de mama son el muslo, el glúteo, la pared torácica, el psoas ilíaco, músculos paravertebrales, músculos de la pared abdominal, de la pierna y el brazo. Generalmente es más frecuente observar que un solo músculo esté afectado por enfermedad metastásica hasta un 66%, mientras que si son varios músculos los afectados por enfermedad metastásica, generalmente por cáncer de mama, representan un 33%. Cuando vemos enfermedad metastásica muscular, es un factor de mal pronóstico. Quiere decir que es una enfermedad muy agresiva y avanzada. Vamos a ver este ejemplo de un paciente de ahí del instituto, femenino, 63 años, carcinoma lobulillar infiltrante, que se vio con enfermedad metastásica hacia el músculo serrato, al músculo dorsal ancho y al pectoral mayor. Este es un corte coronal, una reconstrucción coronal, en donde nosotros podemos visualizar que existe esta alteración en la densidad de los tejidos subcutáneos. Esto era enfermedad que estaba infiltrando al tejido graso de la región del hombro y supraclavicular e infraclavicular del lado derecho. Este paciente, al tener este compromiso, tenía datos que no permitían un buen flujo sanguíneo y condicionó por problema de obstrucción también linfática, un edema del brazo, como ustedes lo pueden apreciar, un incremento del diámetro de su brazo derecho, que se ve representado aquí también por un incremento en la densidad, un aspecto heterogéneo, hipodenso, algo reticular por todo el edema provocado por la obstrucción linfática a nivel axilar y supraclavicular. Asimismo, se logró documentar en los grupos musculares del brazo pequeñas lesiones hipodensas con un realce periférico que representaban enfermedad metastásica. Este es un corte axial en donde estamos viendo parte del brazo del paciente y vean los grupos musculares cómo están siendo afectados por estos implantes que están afectando al músculo. Aquí en el corte axial es para representar únicamente cómo había una infiltración también al tejido celular subcutáneo. Y bueno, aquí vemos otro paciente, 41 años, carcinoma ductal infiltrante, triple negativo, 5 años después del diagnóstico, en donde se ve infiltración a los músculos de la pared torácica. Podemos ver aquí en este corte axial a nivel del abdomen, los músculos psoas ilíacos de forma bilateral muestran estas lesiones hipodensas en su centro con un realce periférico. Y para continuar evaluando el estudio, se vio cómo también había lesiones metastásicas que estaban afectando a los músculos glúteos. Aquí una lesión un poco más pequeña, de forma bilateral, los músculos glúteos estaban afectados,
parte de la inserción o de la porción ilíaca del músculo psoas ilíaco del lado derecho también mostraba lesión. Llamaba, por supuesto, la atención el compromiso muscular a diferentes niveles del cuerpo de esta paciente. La incidencia de enfermedad al músculo puede variar, como lo comentábamos, dependiendo de la información de los artículos de quien nos los reportan, desde un 0.2 a un 0.8%. Algunos de los factores que habíamos comentado que protegían de cierta forma o de cierta medida que los músculos no sean tan propensos a desarrollar actividad metastásica por cáncer de mama y por cualquier otro tipo de cáncer sólido, es la formación de ácido láctico, la presencia de receptores beta adrenérgicos y la presencia de inhibidores de proteasa que actúan como factores protectores contra el cáncer, contra la enfermedad metastásica muscular. Para terminar, quiero nada más hacer dos breves puntos y que quiero que lleven a casa. Es que los sitios de enfermedad metastásica en un cáncer de mama muestran cierta predilección acorde al tipo histológico. Mencionamos en las diferentes diapositivas que el carcinoma lobulillar muestra cierta predilección por algunos sitios específicos, de la misma manera como lo puede hacer el carcinoma ductal infiltrante. Y como un segundo punto, mencionemos que un gran porcentaje de casos muestran enfermedad metastásica coexistiendo con estadios clínicos avanzados. Quiere decir que esos sitios poco frecuentes de enfermedad metastásica, cuando nosotros los logramos presenciar en nuestros estudios de imagen, se debe a que generalmente la enfermedad ya está en un estadio muy avanzado y que hay poco que hacer por ese paciente. Y bueno, quiero darles las gracias por permitirme participar y dar esta charla, esperando que continúen con las siguientes sesiones, en donde definitivamente habrá mucha información importante que ustedes tengan que tener en cuenta. Nuevamente, muchas gracias y estamos a sus órdenes.